Hola, ¿qué tal? Estas últimas horas han sucedido dos informaciones relevantes, ¿no? La primera, se ha anunciado un proyecto para que se puedan disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, lo que es una noticia altamente esperada por muchos sectores de la industria, de la agricultura y otros, para poder, como decía el presidente Boric, hacer despegar Chile. Y el segundo tema es un tema tal vez un poco más preocupante porque tiene que ver con el anuncio de unas alzas de tarifas que en algunos casos podría llegar hasta el 90% en las tarifas de la luz. Para hablar de esto me encuentro con el ministro de Energía, Diego Pardo, quien se accedió a conversar con el mostrador. ¿Cómo está, ministro? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Yo sé hincapié hace unos minutos de esto de hacer despegar a Chile. Me gustaría partir con un análisis político. Hace ya bastantes meses se viene hablando de la permisología, ¿no? De los problemas que ha traído esto para poder hacer despegar los proyectos de inversión. Y esto ha llevado a que ustedes han tenido que discutir, a conversar entre los ministros, hasta finalmente, pese a, digamos, algunos augurios que decían que no iban a llegar con este proyecto, finalmente ustedes logran tener un proyecto. ¿Qué ha sido lo más difícil, ministro, a esta altura? Llegar a este nivel de poder presentar este proyecto. La realización de este proyecto, la presentación de este proyecto, yo creo que refleja muy bien el espíritu de generosidad que hay en el gabinete. Que entender un poco cómo llegamos hasta aquí como Mm, país, ¿cierto? O sea, lo primero hay que entender, porque se habla esta idea de permisología, por ejemplo, que es una palabra que denosta un poco la existencia de los permisos, como si fueran un trámite que no ganamos nada, digamos, y que solamente perdemos el tiempo, digamos, en estas como ordalías de trámite. Lo primero yo creo que hay que entender es que Chile ha desarrollado un sistema de, por un lado, agencias técnicas muy buenas en lo que hacen, y de control de los riesgos asociados a las inversiones, eh, que es bien indicativo, digamos, de la calidad de nuestras instituciones. Te pongo un ejemplo. ya. En Chile eh, tenemos temblores todo el tiempo, terremotos todo el tiempo, y nuestros edificios rara vez se caen. ¿Sí? O sea, la última vez que tuvimos una situación, digamos, donde los edificios colapsaron fue el terremoto, digamos, del año 2010, que es un terremoto que está en el top 10 de la historia en términos de magnitud. Uno ve por las noticias que en muchos países, en Turquía, el otro día en Japón, hay terremotos muchísimo menos intensos, y las construcciones resisten mucho peor. Eh, Te pongo otro ejemplo, digamos, este invierno tuvimos dos fenómenos de inundaciones bien severos en distintas regiones del país. El sistema eléctrico en términos generales prácticamente no tuvo interrupciones, salvo en aquellos lugares, digamos, que estaban efectivamente inundados, donde el agua llegaba, por así decirlo, más arriba de la línea de los enchufes, y por lo tanto hay un corte eléctrico que tiene que ver con la seguridad de las personas. Em, en términos generales, el sistema eléctrico nunca bajó de un 95% de los medidores conectados, 90-95%, y la recuperación de los, digamos, de los suministros fue muy rápida. Eso pasa porque nuestras infraestructuras están bien hechas y cumplen criterios de seguridad y de gestión de riesgos adecuados. Eso es, en parte, por la fortaleza de nuestras instituciones y por lo bien que hacemos los permisos, ¿sí? Desde el lado de proteger a las personas de los riesgos. ¿Sí? Eso lo hacemos muy bien como país. El problema es que durante los últimos 20, 30 años, este sistema que cautela riesgos muy importantes, la salud de las personas, la seguridad de las personas, ha ido creciendo sin una sistematicidad. Y lo que ocurre es que hay lugares donde tenemos esencialmente dos o más permisos para lo mismo, para proteger el mismo riesgo, eh, y en otros casos permisos relativamente complejos que dependen de distintas instituciones y la interacción entre esas instituciones no está bien hecha. Un aumento Entonces, de la si bien es burocracia, ¿no?
Entonces, si bien es un sistema que funciona bien a la hora de proteger a las personas y tener infraestructura de calidad y proyectos de inversión que nos protegen, por el lado de los tiempos, hay una oportunidad de mejora, hay una posibilidad de hacer lo mismo, o sea, conseguir los mismos niveles de protección de una manera más rápida. ¿Y por qué quisiéramos hacer las cosas más rápido? Eso también es importante que la gente lo entienda. O sea, ¿por qué necesitamos hacer las cosas más rápidas? Bueno, por cierto, eh, hay un tema que tiene que ver con acelerar el ciclo económico, ¿cierto? Un ciclo económico más dinámico, donde las inversiones tomen menos tiempo y sean más veloces, pero en particular en el caso de energía, porque la transición energética, la ruta hacia la carbono neutralidad, hacia un sistema más bajo en emisiones, hacia ciudades más limpias, requiere un conjunto de inversiones que toman tiempo. Y si queremos que ese tránsito hacia la carbono neutralidad, hacia un país más limpio, ocurra más rápido, entonces las inversiones también se tienen que demorar menos, ¿sí? Y en particular, este proyecto es muy importante para el sector energético porque, para darte un par de ejemplos, una línea de transmisión, que son infraestructuras muy importantes a la hora de acelerar nuestra adaptación al cambio climático, porque nosotros tenemos, especialmente en el desierto de Atacama, gran potencial para la energía limpia, también en algunas partes de la costa de nuestro país, pero eso o sea, estos espacios donde la generación de energía limpia es muy provechosa están lejos de los centros de consumo, entonces tenemos que encontrar maneras de transportar esa electricidad, ¿sí? Esas son las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión hoy día demoran casi 5 años en promedio, ¿sí? Eh, Ese es el tiempo actual. Y con este proyecto que, te insisto, las líneas de transmisión van a ser igual de seguras, van a ser igual de resilientes al cambio climático, pero en vez de demorarnos casi 5 años, nos vamos a demorar 3 y medio. O sea, vamos a conseguir ahorrar 1 año y medio por línea de transmisión en promedio, simplemente por la vía de eliminar trámites que se duplican y regular de mejor manera la interacción entre las instituciones que entregan estos permisos. Sobre ese punto, ministro, y antes de pasar a un detalle que me gustaría que profundizáramos sobre las medidas tomadas en este proyecto, pero antes de eso, y para cerrar el tema político, usted habló de que esto había sido fruto de la generosidad del gabinete del presidente. Yo entiendo con eso que esto también tuvo que haber tenido tensiones, ¿no? Me imagino que por una parte aquellos sectores como el de la energía y otros que necesitaban disminuir esto, pero también me imagino que del lado medioambiental pueden haber habido algunas reticencias también sobre cómo hacer conciliar dos cosas. Por una parte, agilizar los proyectos, agilizar los trámites y no descuidar la rigurosidad en la observación ambiental, ¿no? ¿Cómo se dio? ¿Se dio tensiones ahí? Sí, por cierto, pues los cambios siempre generan una resistencia inicial. Lo fácil en la vida siempre es hacer lo mismo que uno ya hizo, ¿sí? Entonces, cuando uno enfrenta, y nos pasa a todos los ministros, nosotros tenemos distintos servicios asociados, los cuales hacen las cosas de una manera determinada. Entonces, uno dice, bueno, el servicio A y el servicio B hacen exactamente lo mismo, tienen el mismo permiso. Bueno, el servicio B ya no lo va a hacer más, lo va a hacer solo el servicio A. Entonces, eso requiere una conversación con los funcionarios del servicio B y decirle, mira, este permiso que tú antes tramitabas ya no lo vas a tramitar, solo se va a tramitar ahí, y, digamos, el espacio de capacidad de gestión de horas personas que tenemos, lo vamos a redirigir a estas otras tareas que son igual o más importantes. Pero ese cambio, obviamente, siempre genera resistencia. Y de parte de todo el gabinete, y no solo en temas ambientales, pero en particular de la ministra de Salud, porque en materias sanitarias hay infinidad de permisos. Yo diría que es el espacio donde más innovaciones hay, donde más cambios a nivel de organización de la administración pública hay, pero también en CONAF, también en las direcciones de obras municipales, en el CERNA Geomín, digamos, esos ¿Un son cuello los de botella, principales. dice usted, que ahí estaban los cuellos de botella? O sea, también hay cuellos de botella que tienen que ver con otras cosas. Ujú. Esto no necesariamente tiene que ver con dónde estaban los cuellos de botella. Estos eran los espacios donde había más oportunidades de cambiar, de mejorar, Ujú. de eliminar permisos duplicados o reorganizar los flujos administrativos de tal manera que fueran más eficientes.
Ujú. ¿sí? Hay otros lugares donde efectivamente hay cuellos de botella que tienen que ver simplemente con la cantidad de personas disponibles para una tarea, ¿sí? Eh, y reducir este tipo de permisos también te permite redirigir los funcionarios que ya no están dando un permiso redundante, ahora van a poder atender este otro, digamos, esta otra demanda y por esa vía también solucionar el cuello de botella. Aquí hay si quieres, va a haber un efecto sistémico que excede los beneficios de cada uno de los proyectos solo por el hecho de simplificar Ujú. el procedimiento. Y ese, si quieres, beneficio sistémico, el informe Marfan, el informe, digamos, de este consejo de eh, economistas que presentó su informe hace poco, eh, lo valora en cerca de un cuarto de punto del PIB anual, ¿sí? O sea, 0,25 del PIB anual. Eso es muchísimo dinero. O sea, si Mm. nosotros, imagínate que este año Mm. el crecimiento se mantuvo básicamente en cero, ¿sí? Si nosotros hubiéramos implementado este mecanismo, el crecimiento habría sido positivo en un cuarto de punto. Solo por esto, digamos, solo por organizar de mejor manera los trámites sectoriales. Eso es, digamos, una tremenda oportunidad. Y eso todos los años, digamos, a perpetuidad, digamos, porque eso es lo que pasa con digamos, con los cambios incrementales. Ese 0,25 se mantendría, digamos, para siempre. O sea, es una manera de ir rompiendo este ciclo de estancamiento en la productividad, ¿sí? Ujú. El Estado también es parte del proceso productivo y lo que estamos haciendo con esto es esencialmente hacer el Estado igual de protector de las personas, pero más productivo. ¿Dónde queda entonces ahora en términos más coloquiales, la pelota, ¿no? En el Congreso. El presidente dijo que ojalá no hubiesen rencillas, que esto fuese de una aprobación rápida, porque si estamos hablando de que tenemos un estancamiento de la economía y podríamos, digamos, en un cuarto punto subir cada año, claramente hoy día la responsabilidad está en el Congreso. Y yo veo la mejor de las disposiciones para aprobar este proyecto de ley. Lo que me ha tocado, digamos, yo tengo un rol secundario en este proyecto. Este proyecto es liderado por el Ministerio de Economía, pero obviamente estamos todos tratando de impulsarlo y de convencer a diputados, diputadas, senadores y senadoras respecto a la importancia. La recepción que yo he tenido al menos es óptima, digamos. O sea, obviamente siempre hay detalles que hay que recoger. Aquí se crea un nuevo organismo y Mm. obviamente la creación de este nuevo organismo que va a supervisar la implementación del proyecto de ley y que en lo sucesivo va a continuar implementando mejoras procedimentales. Obviamente es algo que va a haber que conversar, pero yo diría que este es un proyecto que tiene muy buenas perspectivas de aprobación. Ujú. Vamos haciendo check con algunas cosas, con unas cosas muy breves. Y tal vez con los ejemplos de su sector en este camino de la transición energética nos podría ilustrar de mejor manera. Uno de los criterios que se aplica en este proyecto es el criterio de la proporcionalidad, ¿no? O sea, una gestión que permita reemplazar autorizaciones y otras cosas. ¿Cómo se va a definir esta proporcionalidad? ¿De qué depende esta proporcionalidad? Depende del riesgo, depende del tipo de riesgo que tenga para, digamos, para em, del riesgo que plantee el proyecto para el bien jurídico protegido. Ujú. Em, en el caso nuestro, por ejemplo, si tú tienes un parque eólico funcionando y quieres ponerle baterías, digamos, para que en vez de solo aportar energía durante las 8 horas solares del día, sino que aporte energía durante las 12 horas, o sea, las 24 horas del día. Entonces tú tienes un parque fotovoltaico y le agregas baterías. De alguna manera, la tecnología de uno y otro caso son exactamente, son muy parecidas, los riesgos son muy parecidos, no hay em, nada que agregue en términos, por ejemplo, de seguridad a las personas, del tipo de carga que tienen, de voltaje que tienen las líneas asociadas. En términos de seguridad industrial es exactamente lo mismo. En términos de el tipo de instalaciones que tienes que tener para los trabajadores, digamos, que tengan baño, que tengan un lugar donde puedan estar.
si es que hay personal permanente, todo, en todas esas cosas, este cambio, digamos, hacia imponer un sistema de almacenamiento es esencialmente lo mismo. Entonces, en vez de que que antes era solamente un parque fotovoltaico y ahora pasa a ser un parque fotovoltaico con almacenamiento, tenga que sacar todos sus permisos sectoriales de nuevo, prácticamente todos los permisos sectoriales simplemente se van a cumplir por una declaración jurada, ¿sí? Donde el titular dice, así como el proyecto antes cumplía 1, 2, 3 y 4, porque obtuve los permisos, esta modificación, esto incorporar baterías, no cambia sustancialmente los riesgos y por lo tanto, digamos, el riesgo 1, 2, 3 y 4 siguen cumpliéndose. No es necesario, por ejemplo, hacer un nuevo permiso de manejo de bosque nativo porque no va a haber tala ni corte porque se va a ocupar el mismo predio. Entonces, por lo tanto, ese permiso ya no lo tendrías que volver a sacar, solamente tendrías una declaración jurada de que no va a haber tala ni corte, digamos, de especies vegetales. Y así con, Ujú. digamos, con otro tipo de permisos. Cada vez que se tiene enfrente un proyecto de inversión emblemático, porque puede tener resistencia medioambiental u otro tipo de resistencias, siempre se ha puesto hasta ahora, ¿no? El foco en el comité de ministros, en la decisión política, más allá de la decisión, teniendo en cuenta obviamente los antecedentes técnicos, pero hay una decisión política que tomaba el comité de ministros y las comisiones de evaluación ambiental. Ahora esa figura se termina, ¿no? Terminan con el comité de Sí, a ver, ministros. hoy día firmamos dos proyectos distintos. Uno que es el proyecto de ley para el sistema inteligente de permisos, Ya, que son permisos no ambientales, que son permisos que tienen que ver con otras cosas. Y de lo que hemos estado conversando en este rato tiene que ver con ese proyecto de ley. de acuerdo. Además, se firmó un proyecto que también lo firmé yo como ministro de Energía, porque, Sí. digamos, afecta a los aspectos sectoriales, tiene que ver con las reformas al sistema de evaluación ambiental. Ese otro proyecto efectivamente elimina el comité de ministros. Implicancias políticas de Y, eso, a ver. ¿cómo? ¿Qué implicancias políticas podría traer eso, digamos, de ya no tener esta El comité instancia? de ministros había, yo diría, amplio consenso en la importancia de eliminarlos. Hoy día es un consejo, o sea, es un comité que existe, y por lo tanto, si un titular presenta una reclamación, o digamos una comunidad afectada presenta una reclamación, o digamos se llega por alguna de las vías legales, hay que hacerlo, digamos, uno no puede no hacer sesionar al comité de ministros porque de hecho eso significaría un mayor retardo en los proyectos de inversión. Eh, pero está en el programa de campaña del presidente Boric, pero en eso además hay consenso transversal en que la institución del comité de ministros politizaba una decisión que en realidad debería ser técnica. La decisión sobre si un proyecto mitiga adecuadamente los riesgos ambientales que genera es una decisión más técnica que política y por lo tanto esta ley, este proyecto para modificar la ley 19.300 lo que hace es perseverar en aquella, ¿sí? Y eso implica efectivamente eliminar el comité de ministros, que yo diría que es algo donde hay un consenso bastante extendido. Podríamos hacer un poquito de historia ¿Cuáles son también. las... Podríamos hacer un poquito de historia sobre esto. Por ejemplo, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, renunció hasta un ministro, digamos, de Hacienda, luego de que el Consejo de Ministros no aprobara, por ejemplo, el proyecto de Minera Dominga, y eso provocó una crisis política que tuvo el gobierno de ese entonces de la expresidenta Bachelet bastante por las cuerdas. Bueno, en vez de que haya un conflicto político alrededor de ese proyecto minero, la pregunta es una pregunta más bien técnica. Ese es un proyecto minero que adecuadamente abordaba los riesgos ambientales que planteaba, sí o no, y para eso tenemos un sistema y una institucionalidad técnica, competente, capaz de lidiar con esa pregunta sin necesidad de que los ministros intervengan digamos, en esa materia. El servicio de evaluación Eso a su ambiental. vez, eso a su vez hace más predecible también el sistema desde sus inicios. Eh, Hay varios proyectos de gran magnitud donde
siempre se especula en los medios de comunicación que ese proyecto está esperando que haya un cambio de gobierno y por lo tanto también hay Se un jugaba cambio en con el eso, o comité. sea, derechamente, digamos, se jugaba con esos plazos, esperando el gobierno antes de Pero presentar una reclamación en tribunal ambiental, en eso no fin. tiene eso no tiene ningún sentido, digamos. Si tú tienes un comité que cambia su composición porque cambia el color político de la coalición gobernante, eh, el proyecto es exactamente el mismo y debería ser evaluado los riesgos ambientales que genera y la manera de mitigarlos debería ser evaluado con la misma perspectiva antes y después. Porque de eso es de lo que se trata al final del día, de que efectivamente los proyectos de inversión sean respetuosos con el medio ambiente y presenten mecanismos adecuados para mitigar los riesgos que generan. Claro, y así tampoco no frenar la inversión, ¿no? Y el crecimiento. Pasemos al segundo tema, ministro. Preocupación ha levantado en la población después de que se conociera el informe de la Comisión Nacional de Energía que establecía que aquellos consumos domiciliarios que superaran los 500 kilowatts hora sufrirían un aumento en la tarifa de hasta un 90%. Eh, Hay que darse cuenta que también que las tarifas no se han subido desde el estallido social, ¿no? Se presentaron unos fondos para amortiguar eso y hacer un control político también en ese minuto, no subiendo las tarifas, pero han pasado ya varios años y este 90% que no afecta a muchas familias, pero es un aumento enorme. ¿Cómo como ministro de Energía van a ir sopesando, van a ir sobrellevando este anuncio que es tan radical, parece, ¿no? A ver, lo primero que hay que entender es que las tarifas solo cambian cuando se tramita un decreto tarifario. Ese decreto tarifario no ha sido eh, emitido aún. Ujú, Lo que existe es un paso intermedio, que son estos informes técnicos de la ujú. Comisión Nacional de Energía. Hubo un informe preliminar en octubre del año pasado y este es el definitivo que Que era más incorpora bajo, las ¿no? observaciones. Era bastante más bajo. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, la brecha a cerrar se hace más grande también, ¿sí? Ujú. Entonces, pasamos efectivamente de algo que estaba en el orden de los 70% para el grupo que tú mencionas a algo que está en el orden de los 90% para el grupo que tú mencionas. Ya. Entonces, ese decreto tarifario no se ha Ya. emitido. Ujú. ¿Qué es lo que refleja el informe de la Comisión Nacional de Energía? El informe de la Comisión Nacional de Energía lo que refleja son los problemas que tiene la legislación actual. ¿Sí? La legislación actual eh, contempla una válvula de escape que debía ser extraordinaria, solo para situaciones extremadamente improbables. Tenía esta válvula de escape. Déjame tomarme un minuto para explicar Sí. el sistema, cómo funciona en la ley vigente. Hay un techo de deuda, ¿sí? Y eso sí, entonces, hoy en día los precios que pagan los consumidores están lejos del costo real, ¿sí? Entonces hay una necesidad de ir cerrando esa brecha. ¿Sí? Ahora esa brecha se va acumulando en un bolso de deuda, por llamarlo así, que tiene un techo, ¿sí? Mientras ese bolso de deuda se mantenga dentro del techo, el mecanismo funciona bien y todo el mundo se ve enfrentado a alzas, porque es necesario cerrar la brecha, entonces tiene que haber alzas, pero alzas modestas, ¿sí? Relativamente pequeñas en términos porcentuales, de un 10%, de un 12%. Em, el problema es que cuando ese techo se copa, digamos, cuando este bolsón de deuda crece mucho y se traspasa el techo, entonces hay un grupo no protegido, que es este grupo de más de 500 kilowatt hora mensual. Em, este grupo no protegido entra a recibir las alzas que no se pudieron realizar en ninguno de los otros grupos. Y como este grupo, además, en número es muy pequeño, el alza termina siendo muy, muy grande. ¿Sí? Entonces, una válvula de escape que era para situaciones extraordinarias, en el mecanismo actual
se transforma casi en una regla general. Ujú. ¿Eso por qué pasa? ¿Sí? Eso pasa porque es el modelo financiero con el cual se construye la ley vigente consideraba que los intereses de la deuda tenían que considerarse fuera del techo. Y a mitad del año pasado, la Contraloría, cuando tomó razón del reglamento de este mecanismo, consideró que los intereses tenían que computarse dentro del techo de la deuda. ¿Sí? Con lo cual, un modelo que estaba pensado para una realidad A pasó a inmediatamente a quedar topado en términos de su capacidad. Y eso significó que este mecanismo, que era excepcional, pasara a ser una regla general. ¿De qué estamos hablando? Como para ponerlo en términos concretos. Estamos hablando de que, por ejemplo, si aplicáramos la ley vigente, un negocio de barrio que hoy día paga, qué sé yo, 500.000 pesos de cuenta de la luz, tendría que pasar a pagar 1 millón de pesos. ¿Sí? O que una instalación industrial qué sé yo, que paga 2,5 millones de pesos hoy día en cuentas de electricidad con un medidor eh, industrial, pasaría a pasar 5 millones. ¿Ya? Ese tipo de alzas no son razonables. Ujú. Y existe un consenso generalizado de que eso es un error en la legislación actual y que por lo tanto la legislación hay que cambiarla. ¿Sí? Nosotros, cuando fue emitido el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía hace, digamos, algunos meses atrás, en septiembre del año pasado, comenzamos a trabajar con los parlamentarios para encontrar una manera de modificar la ley y evitar que esto ocurriera. ¿Sí? Hoy ese proyecto de ley está en sus últimos trámites de revisión dentro del Poder Ejecutivo y lo vamos a presentar la próxima semana. Esto originalmente lo iban a ¿Sí? presentar en octubre, entiendo, ¿no? Lo íbamos Al a menos presentar en la octubre. intención, al menos. Sí. La intención era efectivamente presentarlos a fines de octubre, pero él requirió más tiempo. Digamos, el trabajo prelegislativo requirió más tiempo. Eh, Inicialmente eso lo iba a incorporar al Senado, también o sea, posteriormente incorporamos también a la Cámara. Hubo que atender surgieron nuevas alternativas que también hubo que evaluar, descartar, y eso en definitiva fue lo que tomó más tiempo. Además, entre medio fue la aprobación de la ley de presupuestos, donde se volvió a discutir el tema de incorporar un subsidio dentro de este proyecto de ley, y eso también fue incorporado en el proyecto que vamos a presentar. Entonces, Para los hogares, esa fue la razón por la cual para los se hogares, digamos, fue. más desfavorecidos, me imagino, ¿no? Ese subsidio. Y efectivamente, o sea, la idea era presentarla a fines de octubre. Mm. Por estas razones que le estoy explicando, fue tomando más tiempo Ujú. de trabajo, pero finalmente ya estamos en la parte, en el último tramo de este camino para la presentación, y la próxima semana se va a presentar en el Congreso. Yo ahora mismo estoy en el Congreso conversando con los parlamentarios para que efectivamente tenga una tramitación lo más rápida posible. Ujú. Este es un proyecto cuyo contenido es extensamente conocido por los parlamentarios porque precisamente se hizo un trabajo prelegislativo antes, digamos, el contenido, el modelo financiero, sus componentes, fue trabajado tanto con los parlamentarios como con sus asesores eh, bajo la idea de que era mejor hacer un proceso prelegislativo extenso y después una tramitación más expedita que al revés, que Ujú. apurarnos en presentar un proyecto de ley que después podía eh, trabarse y obligarnos a repensar las cosas una vez que el proyecto ya estuviera presentado. Últimas dos cosas me quedan nomás, ministro. Le invito a tratar de, digamos, de explicarle un poquito a la gente. Es claro que no todas las familias cuando pagan la luz revisan, digamos, su boleta y ven cuántos kilowatts están consumiendo. La gente consume. Cuando se dice, al menos en el informe de la Comisión Nacional de Energía, que ciertos hogares que consumen sobre 100, sobre 500 kilowatts les van a subir así, o deberían subir, ¿no? Tanto la luz.
¿Cuál sería un ejemplo de un consumo doméstico que llegase a esos niveles? 500, como para saber, ¿no? Para que la gente tenga un poco también claridad si le van a subir en el caso de que la ley pase, digamos que este proyecto no pase o pase a otra circunstancia y finalmente se terminen dando estas alzas. ¿Cuál sería más o menos un ejemplo de eso? Lo primero que quisiera decir es que nosotros tenemos la expectativa de que este proyecto efectivamente sea aprobado. Entonces, esas alzas del 90% no se deberían producir, De acuerdo, ¿sí? O sea, esas solo se producirían si fracasamos como iniciativa legislativa y este proyecto no se aprueba. de acuerdo. Cosa que no tenemos indicios de que aquello vaya a ocurrir. Al contrario, hay buenas expectativas y buena disposición de parte del Congreso. Em, claramente, dejar desprotegido este segmento de altos consumos es problemático yo diría, en dos dimensiones, o sea, en dos tipos de casos específicos particularmente. El primero es en pequeñas y medianas empresas, cuyos márgenes no les permiten en general, la gente lo sabe, digamos, aquellos que Sí, son pequeños empresarios viven al día, básicamente. sí. O sea, sus flujos de ventas, de alguna manera, pagan sus ingresos y un poco más. Digamos, Mm, ¿no? El margen de ese tipo de negocios no permite absorber un alza de esas características, o sea, que se te duplique la cuenta. exacto. Entonces, en estos casos es muy complicado, eh, digamos, pensar en una alza de esas características porque tiene otros efectos sociales, puede afectar en la solvencia de la compañía, lo cual a su vez afecta en el empleo, en actividad económica, o sea, tiene un montón de efectos económicos indeseables. Ese es un caso. Y por otro, eh, también hay hogares que no son de un sector económico acomodado, pero comparten medidor, ¿sí? Un CITE, por ejemplo, Ujú. en una comuna vulnerable de la región metropolitana, pueden ser 4, Ujú. 5, 8 casas que tienen un mismo medidor. Entonces, el volumen de consumo de ese medidor, claro, es muy grande, pero lo que hay detrás son solamente personas vulnerables, ¿sí? Em, Ujú. económicas Ujú. vulnerables. Y en ese caso, también pensar en aumento de esta magnitud, o sea, pensar de un aumento de 100.000 pesos a una cuenta de 200.000 pesos, o Brutal. sea, simplemente no van a tener cómo pagarla, ¿sí? O sea, va a ser simplemente un aumento en la morosidad de las cuentas. Ambas situaciones, la situación de las pequeñas y medianas empresas y de los hogares vulnerables que comparten medidores, fue visibilizada por lo que se denomina la Mesa de Pobreza Energética, que es una mesa que llevó a cabo la Cámara de Diputados junto con el Senado, producto de la implementación de la ley MPC y que me tocó implementar a mí como ministro a finales del año 22. ¿Sí? Esa mesa de pobreza energética identificó estas situaciones de vulnerabilidad y dijo, mira, especialmente para el caso de los hogares vulnerables, como el que mencionábamos, de casas eh, que comparten, muchos hogares vulnerables que comparten un solo medidor. Necesitamos una política pública distinta de esta, ¿sí? Necesitamos una política pública más bien del tipo subsidios, ¿sí? Y por eso el proyecto de ley que vamos a presentar la próxima Sí. semana no solamente estabiliza las cuentas de todos los consumidores, independiente de su volumen de consumo, o sea, nadie va a enfrentar alzas de este tipo, nadie va a enfrentar alzas del 90%, del 100% de sus cuentas, ningún grupo de consumidores, pero además hay un grupo de consumidores vulnerables para los cuales incluso un alza moderada de sus cuentas eh, igualmente no la pueden pagar, ¿sí? Porque están en una situación de vulnerabilidad energética o de pobreza energética. Para esos, para ese tipo de hogares necesitamos una política pública distinta. Para ese tipo de hogares vamos a tener un subsidio temporal por 5 semestres que lo que busca es disminuir, en ese caso, la magnitud de la cuenta. O sea, en
la generalidad de los consumidores vamos a estabilizar. Eso significa que vamos a tener alzas, pero alzas contenidas, moderadas de las cuentas, y en el caso de los consumidores vulnerables, disminuciones del valor de las cuentas. Mm. ¿De qué órdenes de magnitud estamos hablando? Exacto, esa era la última pregunta. Supongo. Sí. Estamos hablando de un subsidio con una cobertura, en este momento, el acuerdo financiero que tenemos implementado en el proyecto de ley es de algo así como 850.000 hogares. Hogares, no personas, hogares. Cada hogar tiene múltiples personas. Ese es el orden de magnitud. Es un espejo en términos de cobertura del subsidio del agua potable. Ujú. Eh, ¿Y cuál sería el orden para ir, ya con esto cerramos, ministro, estas salsas moderadas, que ya no van a llegar al 90%, pero que en este proyecto de ley que se espera que el gobierno, digamos, sea aprobado, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De un 30, de un 12, de un 18? digamos, en concreto es muy difícil darte un número específico a estas alturas porque además varios de estos parámetros va a haber que conversarlos durante la tramitación legislativa. Pero lo que muestra de alguna manera la literatura en otras partes del mundo, hay que recordar lo que ocurrió en Inglaterra hace un par de años producto de la pandemia, con aumentos de las cuentas sobre el 40% que generaron morosidad. En términos generales, aumentos que exceden el 40% son aumentos que la gente tiende a no poder pagar. ¿Sí? ¿Eso significa que vamos a tratar de llegar al techo? No, la idea es estar lo más lejos posible de ese techo dentro de, y esto es, digamos, uno por otro, dentro de la extensión en el plazo. O sea, uno extiende en el plazo estos mecanismos a cambio de bajar su intensidad individual. Vamos a tratar de que este mecanismo sea lo más corto posible y a su vez lo más bajo posible, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces hay de alguna manera hay un balance entre ambos parámetros, que eso es a lo que estamos apuntando. Y eso es independiente de nuevo de este subsidio Sí. para hogares vulnerables, cerca de 850.000 hogares, donde el objetivo es generar una disminución del orden del 40% de las cuentas. ¿Sí? Perfecto. Quisiera agradecer al ministro Diego Pardo, ministro de Energía, haber conversado y haber aclarado, ¿no?, estos puntos tan importantes, tanto como el proyecto que se va a enviar para poder disminuir los tiempos de tramitación y así agilizar el crecimiento y la inversión. Y lo segundo, también despejar las dudas respecto de este informe que presenta la Comisión Nacional de Energía y que así, a buenas a primeras, sin conocer este detalle, causa preocupación. Muchas gracias, ministro, por estar con el mostrador. Gracias a usted y espero que algunas de esas preocupaciones al menos se hayan podido despejar. Muchas gracias.